Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien con toda la energía y la curiosidad a flor de piel, porque hoy tenemos un tema que sinceramente promete poner todo patas arriba. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y atención, porque vamos a desentrañar esas preguntas que podrían, y digo podrían, cambiarlo todo con Can Yaman. Si han oído bien, vamos a jugar a las adivinanzas, a analizar los indicios, a buscar entre líneas y a ver si podemos sacar a la luz algunas verdades que hasta ahora se han mantenido bajo llave. ¿Están listos para el misterio, para la intriga, para un poco de drama a lo telenovela pero contado con nuestras propias palabras? Pues abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. Y antes de que se nos escape la primera pregunta, si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle ese botón de suscripción, que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y jugoso. No se queden fuera de esta comunidad. Empecemos por lo más jugoso, ¿verdad? La relación, o la supuesta relación, de Demet Özdemir y Can Yaman ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco, y no solo ahí, ha traspasado fronteras. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible para el público no fantasear con que esa chispa saltara también fuera de los sets de grabación. Y vaya si lo hizo, o al menos eso nos hicieron creer. Vimos fotos, testigos que aseguraban haberlos visto juntos, entrevistas donde se lanzaban miraditas, declaraciones ambiguas, todo un cóctel perfecto para mantenernos al filo del asiento. Pero, ¿qué hay de cierto detrás de toda esa parafernalia? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar responderla con una serie de interrogantes que quizás nos acerquen a la verdad. Nuestra primera gran pregunta es, ¿fue el romance entre Demet y Can una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada, o una pasión genuina que la fama y la presión mediática terminaron por sofocar? Piénsenlo, ambos eran jóvenes, talentosos, con un éxito estratosférico gracias a la serie. Una relación entre los protagonistas siempre es un imán para la prensa y los fans. Si fue real, ¿cómo manejaron la intensidad de estar bajo el microscopio constante? Cada salida, cada comentario, cada ausencia, era analizada hasta el último detalle. La presión debió ser brutal. Si fue una estrategia, ¿fue ético explotar los sentimientos del público de esa manera? ¿Se sintieron cómodos con esa farsa, si es que lo fue? A veces la línea entre la realidad y la ficción en el mundo del espectáculo es tan fina que se difumina por completo. Podríamos estar hablando de dos jóvenes que se enamoraron en el set, y que luego se vieron sobrepasados por la vorágine de la fama. O quizás, y aquí viene la parte más cínica pero no menos interesante, todo fue un plan maestro para mantener vivo el interés en la serie y en sus carreras individuales. La forma en que se promocionaron, las entrevistas cruzadas, las sutiles indirectas en redes sociales, todo podría encajar en un guión perfecto de relaciones públicas. Sigamos desgranando. Segunda pregunta crucial, ¿por qué, después de tantos indicios, se dio un silencio tan rotundo y repentino sobre su supuesto romance, y cuál fue el detonante real de su ruptura? Recuerdo que hubo un momento en que parecían inseparables, o al menos eso nos mostraban. Luego, de la noche a la mañana, empezaron a distanciarse en redes sociales, las apariciones públicas conjuntas se volvieron nulas y las respuestas a las preguntas sobre el otro se volvieron evasivas o inexistentes. ¿Qué pasó en ese intermedio? Una pelea monumental. Una tercera persona. O quizás simplemente se dieron cuenta de que la relación no daba para más bajo ese nivel de escrutinio. A veces, la verdad es mucho menos dramática de lo que imaginamos. Tal vez la distancia física, los compromisos laborales en diferentes países, o simplemente el desgaste natural de una relación incipiente bajo presión, fueron los verdaderos culpables. Pero la forma en que se desvaneció todo, sin explicaciones claras, dejó un vacío enorme en las expectativas de los fans, y alimentó aún más las teorías. ¿Fue una decisión mutua y adulta de pasar página, o hubo una causa mayor que los obligó a tomar caminos separados? La falta de una declaración oficial coherente por ambas partes solo añade leña al fuego de la especulación. Pasemos a una pregunta que toca directamente la percepción pública y la imagen de Demet. ¿Cómo ha afectado la sombra de su relación con Can Yaman a la percepción pública de Demet Özdemir como actriz y como persona? ¿Y ha sido una carga o una oportunidad para ella? Para muchos, Demet Özdemir siempre será recordada como la CEO protagonista de Erkencikus, junto a Can Yaman, incluso después de haber protagonizado otras series exitosas. La química que proyectaban era tan potente que para algunos esa asociación es difícil de separar.
Le ha beneficiado esa asociación, abriéndole puertas y dándole una plataforma más amplia, o por el contrario, la ha encasillado, haciendo que el público le cueste verla en otros roles o como una individualidad separada de esa historia. Es una espada de doble filo. Por un lado, esa química y la relación la catapultaron a un nivel de fama internacional. Por otro, puede ser un obstáculo para que el público la vea en facetas diferentes, o para que los nuevos proyectos se desvinculen de esa historia. Demet es una actriz increíblemente talentosa y versátil, y es importante que se le reconozca por su trabajo individual, más allá de las especulaciones románticas. La pregunta es si ella misma ha sentido esa presión, si ha tenido que esforzarse más para demostrar su valía individual. Ahora pongamos el foco en la dinámica entre ellos desde una perspectiva más psicológica. ¿Qué secretos o revelaciones podría tener Demet Özdemir sobre la verdadera naturaleza de su relación con Can Yaman que, de salir a la luz, cambiarían por completo nuestra comprensión de su historia? Aquí es donde nos ponemos realmente detectivescos. Imaginen si Demet decidiera abrirse por completo. ¿Qué nos contaría? Quizás nos revelaría que la chispa era real, pero que las expectativas eran insostenibles. O que en realidad la intensidad de la ficción se quedó ahí, en la ficción, y que mantuvieron una relación de amistad muy profunda. O peor, que hubo momentos difíciles, malentendidos o presiones que nadie imaginaba. A veces, la persona que ha vivido la experiencia es la única que tiene la verdad completa, y esa verdad puede ser mucho más compleja y matizada de lo que los tabloides o las redes sociales nos presentan. Podríamos descubrir que hubo lealtades rotas, que la presión de los fans fue abrumadora, o que simplemente dos personas que se querían mucho pero bajo el foco equivocado, no pudieron hacer que funcionara. Si Demet hablara sin filtros, sin la necesidad de mantener una imagen pública, ¿qué nos revelaría? Sería una bomba, sin duda. Y pensando en el futuro, una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la vida misma y las relaciones bajo el ojo público, ¿cómo ha influido la experiencia de vivir un supuesto romance tan mediático en la forma en que Demet Özdemir aborda o maneja sus relaciones personales y profesionales en la actualidad? La exposición pública de una relación, sea real o rumoreada, deja cicatrices, o al menos lecciones aprendidas. Si Demet ha vivido esta experiencia tan intensa, es probable que haya aprendido a ser más cautelosa, a proteger su espacio privado, a discernir mejor entre la admiración del público y la realidad de su vida personal. Ha desarrollado mecanismos de defensa para evitar que su vida privada se convierta en un espectáculo. ¿Se ha vuelto más selectiva con las personas con las que comparte su vida? ¿Ha aprendido a poner límites más firmes? Esta pregunta nos permite ver más allá del pasado y analizar cómo esta vivencia ha moldeado a Demet como persona. Es probable que tras esa vorágine, prefiera mantener sus relaciones personales lo más alejadas posible del foco mediático, y que su enfoque principal ahora esté en consolidar su carrera de forma independiente, demostrando su talento sin depender de ninguna figura masculina. Y para cerrar este ciclo de preguntas intrigantes, la que podría ser la bomba final, ¿existe alguna posibilidad real, por mínima que sea, de una reconciliación o un reencuentro profesional significativo entre Demet Özdemir y Can Yaman en el futuro, y qué implicaría eso para ambos? El público siempre anhela segundas partes, segundas oportunidades. Y en el mundo del entretenimiento, nunca se sabe. Si ambos estuvieran solteros, si las circunstancias fueran diferentes, si surgiera un proyecto que los uniera de nuevo, ¿sería posible? Y si ocurriera, ¿cómo sería? ¿Sería un regreso triunfal, reavivando la magia de antaño, o un reencuentro más maduro y profesional? La industria del entretenimiento está llena de sorpresas, y no es la primera vez que vemos a exparejas trabajar juntas de nuevo, a veces con más éxito que antes, a veces con una incomodidad palpable. Si Demet y Can se reencontraran, ya sea en la pantalla o en la vida, sería un evento que paralizaría a medio mundo. ¿Sería una señal de que el amor nunca murió, o simplemente un movimiento estratégico para capitalizar la nostalgia? La posibilidad, por remota que parezca, siempre está ahí, y eso es lo que mantiene viva la llama de la especulación. En resumen, hemos viajado por el laberinto de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desgranando preguntas que nos llevan a reflexionar sobre la autenticidad de sus sentimientos, las estrategias de marketing, el impacto de la fama, la reserva de la verdad y las posibles evoluciones futuras. Hemos explorado si su historia fue una pasión genuina ahogada por la presión, una estrategia cuidadosamente planificada, o una combinación de ambas. Nos hemos preguntado qué verdades podría guardar Demet que cambiarían nuestra percepción y cómo esa experiencia ha moldeado su camino actual.
Y hemos mirado hacia el futuro contemplando la remota posibilidad de un reencuentro. Al final del día, la verdad absoluta solo la tienen ellos, pero el análisis, la especulación y el debate son parte de la diversión de ser un fan, ¿no creen? Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este viaje de preguntas y reflexiones. Espero que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas preguntas les parece la más relevante? ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta que creen que podría cambiarlo todo? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, que estoy deseando leer sus opiniones y debatir juntos. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle ese me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos para que también se sumen a la conversación. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de misterio, entretenimiento y mucha información. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao, chao.